Buenos días con todos. Ya vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con la asistencia. Isaías Andrade. Daniela Angulo. Presente. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Evelyn. Rosa Brito. Rosa Brito. Ashley Chica. Mercedes Cuello. Presente. Evelyn Cuadro. Maybe Guaranda. Presente. Lilibet Leighton. Presente. Jordan Limones. Presente. Hilter Loor. Presente. Daisy Medina. Presente. Visti Mendoza. Presente. Ara Muñoz. Presente. Mariana Aula. Presente. Nicolo Laya. Presente. Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Presente. Dayana Párraga. Presente, Perea. Alexa Perea. Presente. Verónica Rivera. Presente.
María de Los Ángeles. Presente, profesor. Leslie Sánchez. Leslie Sánchez. Keila Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Profesor, Keila Sánchez presente. Keila. Ah, ya. Sí. Alex Tubay. Presente. Ya. Nayeli Valdés. Presente. A ver. Génesis Yunda. Presente. Ya. Wilson Castillo. Presente. Buenos días, profe. Párraga, por favor. Párraga. Chica, profe. A ver, vamos con Párraga. ¿Ya? ¿Quién más? Gracias. ¿Alguien más? Chica, Profe, buenos días. Cuadro, profe, disculpe. Cuadro. Chica, profe. Sí es. Chica. Ya. Buenos días, profesor Brito. Listo. Listo. Ya. ¿Alguien más? ¿Están todos? ¿Alguien más que no haya sido nombrado? Están todos nombrados. Bueno. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya una vez que se ha tomado la asistencia, estamos en la materia macroeconomía avanzada. Vamos a ver, nos toca la parte de la unidad 1.4. Y la próxima semana damos las instrucciones para el trabajo de investigación del cual ustedes ya tienen conocimiento. El objetivo es tener una visión, bueno, aquí no es del modelo de Mundell-Fleming, sino del saldo de la cuenta. De una vez lo voy a corregir para que no quede en el aire. Esto es del saldo de la cuenta corriente. Porque es un nombre propio. Listo, ahora sí. Texto guía, esto lo encontramos principalmente en el libro de Sachs y Larraín. De ahí encontramos algunos apoyos en Dorbush, en Barro y en Blanche, pero principalmente esto lo vamos a encontrar en el capítulo 14 del libro de Sachs, para los que deseen ir a consultar en el texto. Es casi toda la unidad lo que vamos a ver en esta sección, en esta semana. El saldo, vamos a estudiar un poco lo que es el saldo de la cuenta corriente. Ustedes ya algo han estudiado de la balanza de pagos, ya conocen cómo está compuesta la balanza de pagos, inclusive algo conversamos en el modelo de Mundell-Fleming de lo que se hace con respecto a la balanza de pagos. Sabemos que cuando existe una libertad absoluta del movimiento de los capitales, la pendiente relacionada a la balanza de pagos se vuelve plana y bajo ese criterio se asumen algunos supuestos. Ahora vamos a estudiar no solamente el componente de la balanza de pagos, sino que nos vamos a enfocar en la parte relacionada a lo que es la liquidez
de los recursos que posee una nación, que se reflejan en la cuenta corriente. Ustedes saben que la cuenta corriente es un componente de la balanza de pagos, ¿no? En la balanza de pagos tienen los saldos de las relaciones comerciales, tiene también los saldos de los bienes y servicios que se manejan, además del uso de lo que se produce internamente. Vamos a ver específicamente qué pasa con este pequeño componente. Y vamos a recordar, antes de entrar a lo grueso de lo que es la materia en saldo de cuenta corriente, vamos a recordar un poco qué ocurría en una economía cerrada. Y recuerden que ya en este parcial estamos estudiando principalmente los efectos que se presentan en una economía. Entonces, en una economía cerrada, tenemos, por definición, que el ahorro agregado va a ser igual a la inversión agregada. Esos dos efectos nosotros los conocemos por definición. Sabemos que el ahorro va a ser exactamente igual a la parte que se invierte, porque no tenemos relaciones con el resto del mundo, sino que directamente todo se canaliza dentro de la nación. Por lo tanto, como se cumple esa condición de que el ahorro es igual a la inversión, vamos a tener que el ingreso que posee la nación va a estar dado o representado por las cantidades producidas. Si nosotros producimos 100 unidades, vamos a tener un ingreso por las 100 unidades que se venden, y esto va a ser lo mismo de lo que se vende, va a estar dado el consumo y la cantidad que se puede ahorrar, porque en función del ingreso que uno tiene, es que uno puede decir voy a consumir tanto o voy a ahorrar tanto. Entonces ahí tenemos la triple igualdad que se estudiaba en materias anteriores, que el ingreso es igual a lo producido y es igual al gasto. Acuérdense que ustedes veían el cálculo del PIB por esta triple igualdad, por el método de la producción, por el método este es el método de la producción, el método del ingreso y el método del gasto. Y teníamos esa triple igualdad que ustedes ya lo habían estudiado previamente. También, bajo este concepto, nosotros teníamos que la inversión era igual al ahorro. Teníamos esta condición. Entonces aquí estamos recordando lo que ocurría en una economía cerrada. También recordábamos que los ahorristas, o sea, las personas que tenían el dinero y no decidían invertir, sino que decidían ahorrar, ellos lo que iban a hacer era acumular activos financieros. Esto era lo que engrosaba o lo que abordaba lo que cuando nos referíamos a los efectos de una economía cerrada. Cierto, me olvidaba. Los ahorristas acumulan activos financieros y los inversionistas acumulan obligaciones financieras. Pero eso dentro de una nación, ¿no? Las obligaciones financieras. Y estos resultados van a ser idénticos, es decir, el número de obligaciones financieras que está dentro de la nación iba a corresponder al número de activos financieros dentro de la nación, porque lo que el uno tiene en contra, el otro lo tiene a favor. Y esa iba a ser la igualdad que se iba a encontrar. Ahora, para una economía abierta, las cosas tenían una pequeña variación. Primero, tenemos de que, como es una economía abierta, obviamente interviene el Estado, eso es indudable. El Estado está de por medio, regulando las relaciones entre la empresa privada y la empresa pública, e inclusive con los agentes externos por medio de las exportaciones netas. Entonces, en una economía abierta, los residentes de una nación deciden intercambiar sus bienes y activos financieros, pero ya no solamente a nivel de nación, sino que ahora lo van a realizar a nivel de residentes de una nación con residentes de otra nación. Es decir, si decimos solamente una nación con otra nación, nos estamos refiriendo a los estados. Pero ya no se limita solamente al intercambio comercial de estado a estado, sino en una economía abierta, ya los residentes, es decir,
ciudadanos como ustedes, como yo, con ciudadanos de cualquier lugar del mundo, así mismo como ustedes, como cualquier otro individuo que vive en un país. Entonces, eso es lo que se da en una economía abierta. Hay libre intercambio, bueno, en teoría hay un libre intercambio de bienes y activos financieros. Entonces, bajo esta condición, o bajo estos efectos que se presentan en una economía abierta, la igualdad que nosotros manteníamos en economía cerrada, de que la inversión era igual al ahorro, ya no se va a cumplir. Vamos a tener ahora que la inversión va a diferir de lo que el ahorro, de lo que se ahorra, porque uno puede decidir ahorrar ya no en la nación, sino después decidir ir y enviar sus ahorros a otra parte a otro país. Lo mismo, uno puede decir, ya no invierto aquí, sino que me voy a invertir al Perú, como saben decir a veces en la televisión. Se van a invertir a otras naciones, o de otras naciones vienen a invertir a la nación. Por lo tanto, como esto ocurrirá o afectará que las familias presten sus excedentes de ahorro a inversiones extranjeros, es lo que les mencionaba. Como ya existe una interrelación, ya no solamente a nivel de naciones, sino de una sola economía, sino a nivel de varias economías que se están interrelacionando entre sí. Entonces, ante esto, el país o los países, o cada país por separado, va a empezar a acumular derechos financieros netos. Miren que aquí menciono el tema netos. Va a acumular derechos financieros netos, es decir, de lo que recibe, los derechos financieros que recibe y los derechos financieros que envía. Eso ustedes lo deben haber estudiado en la ecuación para calcular el PIB. El PIB de una economía abierta es el famoso YW. Entonces el país acumula derechos financieros netos contra residentes del resto del mundo. Entonces, se da ese efecto. El Producto Nacional, ustedes saben que el Producto Nacional está relacionado con el PIB, aunque no va a ser exactamente lo mismo que el PIB, hay una pequeña sutileza relacionado a este efecto de la economía abierta. Entonces, el Producto Nacional que se produjo, pero no se consumió ni se invirtió, se va a exportar a otros países. Entonces, esto es lo que tenemos. De que no necesariamente todo lo que se produce dentro de la nación, todo el ahorro que se genera dentro de la nación, o toda la inversión que se genera, se debería generar en la nación, se va a quedar en la nación, sino que va a migrar a otras economías. Entonces, esto es lo que ocurre, o son las relaciones que ocurren cuando estamos, o cuando nos encontramos en una economía abierta. Que estamos un poquito recordando aspectos que ya ustedes han repasado en otras materias. Por lo tanto, ante esto va a existir, ahora sí estamos entrando un poquito más en materia, va a existir una estrecha relación entre el equilibrio de relación-inversión, ahí ustedes veían inclusive las curvas ISL, relación-inversión de un país y sus exportaciones netas. Es lo que ya habíamos también estudiado un poco en el modelo de Mundell-Fleming. Ante esto, cuando un país, aquí vienen estas definiciones que nosotros vamos a utilizar para poder identificar el saldo de la cuenta corriente. Muchas veces uno dice, bueno, para ir al saldo de las cuentas corrientes me tengo que ir al presupuesto general del Estado, a ver cuánto es el saldo de la balanza de cuenta corriente, me tengo que meter a las cuentas nacionales y ver cuánto es el valor. En teoría esa sería la forma más directa, pero también uno puede encontrar los saldos a través de algunas definiciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver, que cuando los residentes de un país otorgan más créditos a los extranjeros que el que toman ellos, entonces va a ocurrir que se acumulan derechos financieros contra el resto del mundo. Entonces, prácticamente nos estamos endeudando, el país se está endeudando, porque son obligaciones que adquieren los residentes ecuatorianos contra los residentes de otros países. Entonces, se va a generar derechos financieros, disculpe, me confundí. Derechos financieros es el derecho de cobrar. O sea, yo doy el dinero al resto del mundo, el resto del mundo viene y me tiene que pagar a mí esa situación. Puede ser, y por lo general esto se hace a través de
mercado de valores. Entonces, repito, cuando los residentes de un país otorgan más créditos a los extranjeros que el que toman de ellos, acumulan derechos financieros contra el resto del mundo, por lo que se genera un superávit de cuenta corriente. Ante esta situación, nosotros vamos a tener que el ahorro nacional va a ser mayor. ¿Por qué? Porque de otras economías deciden su ahorro interno traerlo acá. Entonces, aquí vamos a tener un nivel de ahorro dado, más un nivel de inversión, pero como está viniendo ahorro adicional, sencillamente nosotros vamos a tener que la inversión nacional va a ser menor. De ahí, eso va a ocasionar que nosotros tengamos un superávit en cuenta corriente. De allí, el efecto contrario va a ser que el país acumula ya no derechos financieros, sino obligaciones financieras. Es lo que yo me confundí hace un momento. Acumula obligaciones financieras netas contra el resto del mundo. Entonces, lo que aquí está acumulando es deuda, ya sea para invertir o por cualquier otra situación. Entonces, eso va a generar un déficit en la cuenta corriente. Lo que vamos a tener es que la inversión nacional va a ser mayor al ahorro nacional. Es decir, de repente aquí en la nación hay un boom petrolero o hay un boom con el sector de las minas, entonces hay la perspectiva de que va a haber más ingresos, entonces con eso, ¿qué es lo que hace el Estado? O las personas deciden endeudarse o ya dejan de ahorrar. Entonces, aumenta la inversión nacional en una tasa mayor al ahorro nacional. Entonces ahí tenemos esos efectos, además de que podemos adquirir deuda con el resto del mundo. Y a cada uno de esos efectos los vamos a ir estudiando con mucho más detalle. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, sigamos. Si al presente, vamos aquí ya con unos análisis, si al presente la nación opera con déficit de cuenta corriente, los residentes deciden aumentar sus deudas con el resto del mundo. Esta es una conclusión que se va a definir. Si al presente la nación opera con déficit, los residentes aumentan sus deudas con el resto del mundo. Es decir, de que si en el Ecuador se está invirtiendo, o la gente comienza a invertir de más, lo más seguro es que vas a tener que recurrir a financiamiento, en este caso el gobierno recurre a financiamiento con el resto del mundo, y eso va a hacer que sus deudas aumenten. O si la gente simplemente sabe que yo voy a ahorrar menos y decir, ya no quiero ahorrar aquí, saco mi dinero del Ecuador y me lo llevo a otro lugar. Eso es lo que en algún gobierno atrás decían, de que no tengan el dinero en los paraísos fiscales, que regresen al Ecuador, porque sabía que eso afectaba su saldo de cuenta corriente y traía algunos problemas de liquidez relacionados. Entonces, con esto, tarde o temprano, el país deberá resolver su consumo interno para pagar intereses de deuda que acumuló. Entonces, eso es lo que yo les mencionaba en sesiones anteriores, el tema del déficit. Cuando uno tiene déficit, debe de alguna manera cubrir su déficit. Y ese déficit que se traduce a deuda, normalmente la deuda atrae intereses y mientras más sea la deuda, mayor va a ser la carga de interés. Y recuerden que a nivel internacional la tasa de interés en las naciones no pueden, naciones como el caso de Ecuador, que es una economía sumamente pequeña comparada con otras economías, entonces no tiene ninguna injerencia o participación en lo que pueda pasar con la tasa de interés. Simplemente la coge como dada y se ajusta a lo que está la tasa de interés. Entonces, si aumenta el nivel de la deuda y aumenta de la mano la tasa de interés, entonces tarde o temprano va a terminar pagando la deuda ni con los intereses, es lo que le pasó al Ecuador hace algún tiempito. Y parece que vamos por la misma tendencia. Al reducir el consumo interno, el Producto Nacional usado se deberá destinar a exportaciones netas. Bueno, esto se va a dar principalmente cuando en los periodos de déficit
se haya ocurrido el déficit únicamente por el efecto de un aumento en la tasa productiva. ¿Qué significa esto? De que en el Ecuador, voy a citar un ejemplo quizás un poco ilustrativo. Imaginemos que en el Ecuador deciden invertir en minas, entonces comienzan a invertir en minas, llegan capitales, se hacen préstamos, inclusive la gente el residente ecuatoriano forma empresas, asociaciones, emite acciones, que las venden en las bolsas, que las compran en otras partes del mundo, y con eso se consigue capital y se logra hacer una industria minera de extremado valor. Entonces, tarde o temprano, estas empresas mineras que ya empiezan a trabajar, bueno, dicen, yo no voy a vender solamente el mineral como tal, sino ya le voy a dar un valor adicional y lo voy a vender como un producto, un producto que tenga mayor ganancia. Ya no voy a vender la materia prima como tal. De repente, qué sé yo, si tengo una mina de oro, en vez de vender el oro en crudo, voy a vender joyerías, ya, joyerías a nivel internacional, o voy a vender el accesorio ya directamente para que elaboren los chips de computadores. Entonces ya eso le da un valor muy, muy adicional. Y esto lo que va a hacer es que las exportaciones netas se incrementen. Eso es un efecto. Ahora suelen haber otros efectos que es contrario a esto, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, por lo tanto, las exportaciones netas de un país constituyen un método de pago de intereses sobre los pasivos acumulados en el tiempo de déficit de cuenta corriente. Lo que es lógico, ¿no? O sea, yo me endeudo ahora porque voy a invertir, esa es la lógica que se debe de mantener. Yo me endeudo ahora para invertir porque sé que al momento que invierto me va a generar unas más rentas con las que voy a poder vender más y con lo que vendo más puedo obviamente pagar deudas. Entonces, eso debería ser lo normal, pero ya ustedes van a darse cuenta de que no ocurre así en la mayoría de las economías, principalmente en las economías de Latinoamérica. Cuando vayan a hacer el trabajo, el grupo que escoja el trabajo de Latinoamérica, se va a dar cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos. El saldo de la cuenta corriente. Vamos ahora a aprender a calcular, o no a calcular, sino a aprender a reconocer las formas de cómo se puede calcular el saldo de la cuenta corriente. Existen 4 metodologías, vamos a aprender las 4 metodologías en esta sesión, lo que alcancemos, ¿no? Y ahí veríamos el día de mañana, continuaríamos si hace falta. Entonces, veamos primera forma en cómo se puede calcular el saldo de la cuenta corriente. Nosotros conocemos que el ahorro constituye la letra S y la inversión constituye la letra I, ¿no? Entonces, el saldo de la cuenta corriente va a ser, por definición, la diferencia entre lo que se ahorra y lo que se invierte. Eso es el saldo de la cuenta corriente. A términos generales, por eso les decía, no necesariamente ustedes pueden ir a las partidas comerciales o a la balanza de pagos, meterse al presupuesto general del Estado para determinar cuál es el saldo de la cuenta corriente. Ustedes sencillamente se van a las cuentas públicas, a las cuentas del Banco Central y buscan cuál es la tasa, cuál es el valor de inversión y cuál es el valor de ahorro, y simplemente hacen la diferencia entre ellas. Una vez que hacen estas diferencias, ustedes dicen, ah, ya, entonces nosotros nos encontramos ante un saldo de cuenta corriente superávit o deficitario. Entonces, aquí no nos interesa, como analistas económicos, no nos enfocamos tanto en las partes pequeñas, no nos enfocamos en las medidas, en magnitudes, nos expresamos en rangos. Aquí les he puesto este pequeño cuadrito. Este cuadro está tomado del libro de Sachs y Larraín, donde vemos a la principal economía del mundo, todos saben que es Estados Unidos, donde refleja cada uno
de los saldos de la cuenta corriente desde el año 80 hasta el año 2000. Aquí pueden ver de que hay ciertos periodos en donde tiene un saldo de cuenta superávit y tiene un saldo de cuenta con déficit. Entonces, ustedes y se van a dar cuenta que a la vez que maneja un superávit en su saldo de cuenta corriente, estos otros países, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, son economías fuertes. Aquí se ha hecho el análisis o la comparación entre economías fuertes. Obviamente, estos no son todos los países con los que Estados Unidos maneja relaciones comerciales. También tiene relaciones comerciales con las naciones del resto del mundo, ¿no? Entonces, aquí se está haciendo un análisis entre estas economías que son consideradas las más fuertes, o al menos hasta el año 2000 eran consideradas economías fuertes. Entonces, en Estados Unidos vemos, tiene saldo superávit y en contraste las economías, el promedio, el resto de las economías posee un saldo de déficit. Si se dan cuenta, aquí vemos superávit y casi todas tienen déficit. Pero a medida que Estados Unidos comienza a entrar en un déficit presupuestario, entonces aquí lo que se entiende es que entra de un proceso de inversión. Si se dan cuenta cómo va aumentando, van escalando los valores del saldo de la cuenta corriente. Aquí se ve que es una inversión planificada, parece que es un manejo planificado de las cuentas nacionales. A medida que va aumentando, tenemos que para las otras economías su saldo en cuenta corriente va mejorando, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos que se vuelve positivo, bueno, aquí creció, aquí, en este caso Italia también ha de tener una política también expansiva. Vemos cómo van aumentando cada uno de los rubros para las distintas economías. En contraste, una vez que vuelve a acumular, a obtener un saldo positivo en cuenta corriente, aquí más que seguro había habido un cambio de gobierno, en esta época, más que seguro un cambio de gobierno debe haber. Cambio no de gobierno, sino un cambio de orientación política de gobierno. Ahí están los republicanos y los demócratas. Debe haber habido un cambio de republicano a demócrata o demócrata a republicano. No sé mucho de la historia presidencial con respecto a los años, pero algo debe haber habido para que se maneje este efecto. Entonces, y esto ocasiona que da positivo y acá vuelta tiene negativo. Entonces, aquí vemos cómo se traduce un poco lo que menciona el saldo de la cuenta corriente, tomando los efectos de las principales economías, ¿no? Obviamente, si hiciéramos un análisis de todas las economías, podríamos ver el efecto con mayor precisión. Y así hasta en el año 2000, que es el corte que tiene hecho este ejemplo, vemos que tiene un saldo deficitario bien elevado, 444.7 millones de dólares, o billones si no me equivoco, con respecto a los demás países, casi todos tienen superávit. Entonces, aquí este es un ejemplo, Canadá y Estados Unidos tienen relaciones casi prácticamente que muy estrechas, entonces ahí se puede apreciar. Lo mismo Japón, se puede apreciar la relación que es inversa entre el saldo de la cuenta corriente y la inversión. Entonces, vamos a entender un poco esta ecuación. Ahora ya sabemos la primera relación, que el saldo de la cuenta corriente es igual a la inversión menos el ahorro. Pero también nosotros sabemos que la inversión va a estar constituida por el nivel de producción, la producción nacional. Y la inversión va a depender de la cantidad de dinero que se consume, o sea, de todo lo que tienen las personas y deciden consumir, eso constituye un ingreso para las economías, y lo que gasta el gobierno, lo que es el gasto público. Entonces reajustamos esta condición de ahorro, ¿no? La condición de ahorro ahora va a estar dada por la producción menos lo que se decide invertir. Y se decide invertir en función de lo que se consume y en función de lo que gasta. Porque si ustedes ven que en el mercado
están las personas demandando bastante zapatos. Ustedes dicen, oye, está bueno vender zapatos, ponte a producir zapatos, entonces vas a invertir para aprender zapatos. Entonces en función de esto, del consumo y del gasto que se realice en la nación, es que va a estar destinado el consumo, la inversión. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, nosotros vamos a hacer un reajuste en la forma de calcular el saldo de la cuenta corriente. Con esto simplemente reemplazamos S en la ecuación. Tenemos que el saldo de cuenta corriente va a ser S, que ahora es la producción, menos el consumo, más por menos va a ser, aquí queda gasto, y la inversión como tal. ¿Sí? Porque recuerden que este componente es el ahorro. Entonces, por eso aquí da la impresión de que estamos otra vez poniendo la inversión. No, simplemente estamos reemplazando lo que representa o cómo se calcula el ahorro dentro de la fórmula que habíamos obtenido para obtener el saldo de la cuenta corriente. Entonces, y a este elemento, todo esto que está aquí entre paréntesis, le vamos a llamar absorción del gasto. Porque absorción del gasto, esto es todo lo que refleja el gasto, ¿no? El gasto va a depender del consumo, de lo que consume el gobierno. Acuérdense que el gasto público es el consumo del gobierno, recuérdense eso. Pueden decir, esto es lo que gasta la economía. No, esto es el consumo del gobierno, el gasto público, y la inversión. Entonces, con esto tenemos la segunda forma de calcular el saldo de la cuenta corriente, que es por medio de la producción nacional menos la absorción. Entonces, con esto, nosotros sacamos una relación. Dicen, ¿para qué sirve esta absorción del gasto? Es que los países operan con déficit cuando gastan y absorben más de lo que ganan. Entonces, ahí vamos a tener otra forma de obtener el saldo de la cuenta corriente. Y vamos a tener un déficit cuando se agotan los activos externos y aumentan los pasivos con el resto del mundo. Nos vamos a quedar hasta allí porque ya prácticamente nos quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto de lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ya presentaron todas las tareas. No he revisado todavía si han hecho todas las tareas. Creo que la asignación estaba registrada hasta el día de hoy a las 11:59, si no me equivoco. ¿Ya todos enviaron la asignación o han tenido algún inconveniente con la tarea? Profesor, yo tengo una cuestión. Lo que pasa es que usted envió a investigar espérame. Bueno, los tipos de cambio, cómo se comportan estos cuando hay política monetaria y fiscal contractiva en una economía abierta con perfecta movilidad de capital. Pero yo no encuentro una política fiscal contractiva en una economía abierta con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. Yo he buscado en todos, de verdad, tengo como 30 PDF descargados y no encuentro esa información. Encontré algo, pero no sé si es eso. Yo creo que está mal, pero ya, el análisis... Como no hay... Es que yo sabía que no lo iban a encontrar, porque lo que les estoy mandando es analizar lo que hemos visto en la clase. De ahí les he mandado a analizar lo que hemos visto en la clase. Tenían que ver los efectos que se generaban, porque acuérdense que un modelo, ya se acaba el tiempo. Hagamos algo, nos desconectamos y nos volvemos a conectar.